Sí, sí, realmente este es uno de los tantos actos de justicia que se logran con esta propuesta del nuevo Código de las Familias, que ya desde el reconocimiento de su pluralidad, desde nuestra nueva Constitución de 2019, aquí como que ya se desarrolla de manera más específica en el campo del derecho familiar. Y como mismo las personas, las parejas heterosexuales anhelan tanto en muchas ocasiones la maternidad y la paternidad, también lo anhelan las parejas del mismo género. No son especies de otro planeta, son los mismos seres humanos. Las orientaciones sexuales diferentes no quiere decir que no existan esas vocaciones y esos proyectos de vida en los que la maternidad y la paternidad, que bueno, por eso también decimos maternidades y paternidades, están también expresadas. Y yo creo que realmente esa ampliación en el campo de sobre todo a partir del principio de respeto a la dignidad humana y de no discriminación por todas las razones que se expresan en el código, en nuestra Constitución, pero también en la propuesta, en el proyecto del código, de alguna manera están amparando legalmente esa posibilidad que se le ha estado negando a estas parejas, e incluso a mujeres solas, a hombres solos, independientemente de cuál sea su orientación sexual. Entonces, yo pienso que también nuestra población, de alguna manera, en este proceso de consulta popular, está aprendiendo a valorar estas cosas, a apreciarlas, a ponerlas en su justa medida, en el análisis de todo los anhelos de seguir avanzando en temas de igualdad, equidad social, de esa capacidad de solidaridad entre las personas, que incluso nuestros sistemas, nuestros servicios de salud no sean excluyentes en este sentido, y este es un servicio que ha tenido esa característica. Hay quienes por un lado dicen que la población está envejeciendo y estos servicios van a ayudar a que haya una mayor presencia, mayor fertilidad, aumente la población. Realmente no se hace por eso. Se hace para satisfacer ese deseo tan intenso, tan profundo que tienen las familias de, ampliarse con la reproducción. Bueno, se ha dicho que el amor es el centro de todos estos cambios que se quiere introducir en el Código de la Familia, y realmente es uno de los elementos más avanzados, y todo lo avanzado es polémico en un inicio, ¿no? Que ha chocado con prejuicios, que ha chocado con concepciones. Y te quería decir también otra cosa, porque por un lado se dice eso, pero por otro lado dicen, dentro de los prejuicios que a veces, tantas veces hemos escuchado, si se le permite a las personas del mismo género el matrimonio, igual que a las personas heterosexuales, se va a disminuir la población mundial. Ese disparate yo lo he escuchado un montón de veces. Entonces, ahora que se le está dando ese reconocimiento a sus derechos, nos vamos a oponer. Entonces, yo lo que quiero es llamar la atención en que no nos dejemos impactar por los prejuicios, porque a la hora de analizar sobre la base de los derechos, no podemos dejar que se atraviesen los prejuicios. No es nada justo. Y hay que aprender a ponerse en el lugar de otra persona que está necesitando que sus derechos sean igualmente reconocidos, que el que no lo siente de esa manera. Es fácil y se comete una gran injusticia cuando uno que tiene derechos no entiende o no logra la empatía con una persona que no lo tiene, ¿no? Exacto. Y cuando son derechos tan sensibles de los cuales depende tanto la realización personal y la felicidad. No obstante, todos estos conceptos de maternidad, familia, paternidad, han sido estudiados incluso desde el punto de vista antropológico. Exacto. y hay ideas que apoyan todo esto que se está haciendo, ¿no? Sobre eso es muy importante desde los aportes de la antropología, porque da muchos argumentos de cómo las familias, los conceptos de hombre y de mujer, de madre, de padre, han evolucionado y han respondido, por supuesto, a los intereses de las clases dominantes que diseñan el mandato social de cómo se expresa ser hombre o mujer, cómo se expresa ser madre o ser
ser padre y cómo se reconocen las funciones de la familia. Todo eso va evolucionando y las familias son acuerdos de convivencia, no necesariamente tienen que ser por vínculos biológicos. Y la maternidad y la paternidad no es un don de la naturaleza. Lo dije una vez aquí en la mesa redonda y fui muy atacada en las redes sociales y lo vuelvo a decir. La maternidad y la paternidad no es un don de la naturaleza, se aprende a construir el vínculo, se genera una cultura de cómo atender en las distintas etapas de la crianza y es un aprendizaje permanente y es una cultura que se va enriqueciendo permanentemente con los aportes multidisciplinarios de las ciencias. Entonces, ojalá pudiéramos crear los espacios de escuelas de familia en todas partes para que todas las parejas que quieren o las personas que quieran asumir esa responsabilidad se sientan asesorados, tengan la posibilidad de recibir asesoría profesional, consultar contradicciones, consultar dudas, porque la maternidad y paternidad es una responsabilidad inmensa, muy compleja y sí necesitamos asesoría, pero lo necesitan todas las personas que asumen este rol, todas, independientemente de cualquier elemento con el que actualmente se quiera utilizar para excluir. Doctora, pero muchos de estos prejuicios incluso chocan con la práctica, porque, a ver, estamos hablando de una realidad. Hay muchas familias que son, o sea, incluso niños pequeños con padres o madres, o sea, con personas del mismo sexo, ¿no? Conviviendo con personas, con parejas del mismo sexo. Y yo lo puedo asegurar porque lo he vivido, los conozco, son familias extremadamente felices. O sea, la felicidad a veces que uno ve en una familia de la llamada tradicional, con determinadas características, uno lo ve allí. Es decir, es algo que también, una vez más, la práctica supera o está por encima de las leyes, ¿no? Exactamente. De las leyes actuales, quiero decir. No quiero problema con ningún abogado. La actualización de nuestro sistema legislativo justamente responde no solamente a los conocimientos científicos avanzados, a los compromisos internacionales, a adecuarse a una nueva constitución que ya está reconociendo derechos importantes que se reflejan después en este nuevo proyecto. Es que la ley lo que está es amparando lo que existe, lo que ha estado desprotegido, lo que ha estado desatendido. Y eso tiene un valor realmente incalculable. Bueno. Hay muchas cosas que podemos discutir sobre esto, porque de verdad hay muchos prejuicios que cuando empiezan a desmenuzarse, la gente dice, ¿por qué somos tan egoístas? ¿Por qué no queremos entender que todos tenemos derecho a la felicidad y a tener las mismas oportunidades en la vida? Y la vida familiar es el espacio más importante de un ser humano. Claro. Y hay que cuidarlo y hay que protegerlo a través de esta ley sin excluir a nadie. No, y por eso ha sido tan bueno este proceso de consulta popular, porque ha permitido eso. Yo he asistido a debates en los barrios y realmente todo es muy esclarecedor y muchos prejuicios, bueno, uno ve que caen, o por lo menos que se le abre una grieta. Primero, te quiero decir que el código de la familia actual ha tenido un recorrido larguísimo. Incluso en su proceso de actualización, porque ha recibido como en tres ocasiones modificaciones. Bueno, ¿está la versión número? La que se... No, yo digo la actual. Aquí hay una historia, yo lo que quiero decir es que en la Revolución Cubana hay una historia de derecho familiar importante, de aprendizajes, de práctica, de desarrollo a nivel legislativo, porque el código vigente fue resultado de un proceso de consulta popular, que sus propuestas iniciales fueron muy revolucionarias y el resultado fue lo que era capaz nuestra población en ese momento de comprender en el campo del derecho familiar. Ya son, creo, 47 años de implementación de este código. Y no fue el 14 de febrero que se aprobó. El 14 de febrero salió se proclamó. Ajá. Bueno, en fechas significativas. Amor y derechos de las mujeres. Y entonces, por eso no quiero que se desconozca esa historia en el campo del derecho familiar en Cuba y como la voluntad política de nuestro Estado revolucionario de avanzar en la democratización de las relaciones al interno de la familia, tanto en las relaciones de género como en las relaciones intergeneracionales y en otros elementos y figuras que se configuran dentro de la familia como familias que deben tener reconocidas todos sus derechos y sus responsabilidades. Pero en este proceso
que también ha sido la continuidad de ese interés que se había expresado en tantas ocasiones de seguir actualizando y avanzando en el campo del derecho familiar y refrendándolo en la ley. Bueno, pues después de la consulta popular que nos llevó a la Constitución actual, también hubo un proceso importante de contradicciones, de diálogo y de aprendizaje que nos llevó al consenso de este documento, la Ley de Leyes, como quedó súper avanzada. Esa Ley de Leyes dio el amparo para poder avanzar ahora en la actualización de nuestro sistema legislativo ampliamente. Y al hablar del sistema legislativo no solamente estamos hablando del texto, estamos hablando de esos cambios culturales que se generan, esos valores que se instituyen, esos principios que guían todo este proceso de transformaciones dentro de la sociedad cubana. Y nunca olvidemos que para poder avanzar como sociedad dentro de el paradigma emancipador del socialismo, hay que desarrollar cambios culturales profundos que conduzcan a crear las condiciones, tanto objetivas como subjetivas, para que la sociedad sea verdaderamente revolucionaria, avanzada sobre la base de los principios humanistas que la inspiran. Este código es un ejemplo de ello. Y el proceso de consulta popular es un proceso imprescindible, porque es un ejercicio de democracia que hay que reconocerlo, porque el pueblo está participando, como lo hizo con la Constitución, como lo hizo con el Código vigente, en la escritura de la norma para garantizar estos derechos. Y que la garantía no viene solo, como decía, por la ley, viene por ese cambio cultural, ese cambio en las subjetividades, esa comprensión de los elementos que todavía se ven como contradictorios, que no se comprende. En la consulta está saliendo todo el tiempo un montón de inquietudes o prejuicios o desconocimientos que se están esclareciendo en las consultas, pero se está esclareciendo en toda la estrategia comunicacional que se está desarrollando, y esta mesa redonda es también uno de los espacios importantes en ese sentido para quienes la vemos. Pero hay otros, se están teniendo en cuenta los diferentes espacios de consumo de información que tiene nuestra población. No podrá decirse que nadie quedó excluido. Nadie ha quedado excluido, todo el mundo está participando. Quien no quiere participar es, bueno, pues porque no quiere, pero el derecho y la posibilidad la tiene. Y esto es fundamental, incluso hasta el momento del referéndum. Vamos a saber hasta dónde somos capaces de llegar como sociedad en temas como estos. Pero los derechos los tenemos que garantizar. Hay que garantizarlos por encima de todos los puntos de vista que se pongan sobre la mesa. Los derechos son los derechos. Y está la Constitución que lo establece. Las leyes tienen que estar en correspondencia con la Constitución.